Hoy es martes, así que quedan 3 días de campaña, o mejor dicho, 3 días antes de la veda. Y por lo tanto, esta semana, entre otras cosas, es escenario de la acumulación de encuestas, las últimas encuestas de intención de voto. Ayer la consultora Cifra reveló su último trabajo. ¿Qué prevé? ¿Qué dice? 47% para la fórmula Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, 42% para la fórmula Daniel Martínez, Graciela Villar. Por otro lado, hay 5% de votos en blanco y anulado y 6% de indecisos. ¿Cómo hay que leer esta encuesta? Vamos a conversar con Mariana Pomies, directora de Cifra. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Buen día. Romina también está por acá. ¿Empezás tú con alguna pregunta? Me gustaría ubicar primero la ficha técnica. Perfecto. ¿No? Esta es la primera encuesta que ustedes hacen desde la primera vuelta, ¿no? Después del domingo de octubre de las elecciones, esta es la primera que nosotros hacemos, que difundimos. Hemos tenido algunas otras cosas, pero más particulares. Y dejás a la gente intrigada. No, pequeñas cosas que no refuerzan un poco lo que veníamos viendo, que nos permitían tener como un termómetro de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que esta es una muestra grande que tiene 1.012 casos, que se hizo entre el 8 y el 17 de noviembre. Nos tomamos el trabajo de partir la muestra, hicimos 500 casos antes del debate y 500 casos después del debate. Eso para poder comparar. ¿Cómo influía, cómo estaba presente el debate en esta muestra? Exactamente. Bueno, la muestra además es, como habitualmente la hacemos, telefónica, teléfono fijo y celular en todo el país, con cuotas por sexo y edad que nos permiten expandir estos resultados al conjunto de la población. Y la pregunta era qué pensaba votar el domingo 24 de noviembre, donde era el balotaje. ¿Margen de error? El margen de error es de 3,1%, está por debajo de la diferencia entre los candidatos, con lo cual uno ve que es bastante genuina una ventaja de uno sobre otro. ¿Qué tan complicada es una encuesta en balotaje para ustedes? Tengo presente que las de las internas son las más complejas, ¿no? Sí. Las del balotaje uno tiende a pensar que son las más fáciles. Una pavada. Son las más fáciles. 2 opciones nada más. Claro, son las más fáciles de hacer porque hay 2 opciones. Pero también como hay muchos votantes que tienen que moverse desde una opción que hicieron en octubre a noviembre, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la seguridad de ese movimiento. Porque en octubre cada uno votaba lo que quería y era su candidato, su partido. Ahora hay muchos votantes que se han movido a otra opción que no era su primera opción, ¿no? Entonces, eso puede darle cierta fragilidad, por lo cual nosotros hacemos bastantes preguntas también que nos permitan sondear un poco por qué se dan esos movimientos y hacia dónde y quiénes son los que más se mueven. Ya que mencionaste el debate ahí como intermedio, 500 casos se hicieron antes, 500 casos después, ¿y no hubo diferencias? No hubo diferencias significativas. Nosotros lo que vimos es que el debate más bien tendió a reforzar a los convencidos, la gente de Martínez lo vio muy bien a Martínez y quedó muy contenta con el debate. La gente de Lacalle Pou lo vio muy bien a Lacalle Pou y quedó contento con el debate. Puede haber habido pequeños movimientos, pero indudablemente se tienen que haber cruzado porque los resultados nos dan lo mismo. No quiere decir que sean los mismos 47 en la primera o la segunda. Pueden haberse movido, pero no generaron diferencias en los resultados. Para los indecisos tampoco fue un hecho significativo. Probablemente porque los indecisos o no lo vieron o no le prestaron mucha atención. Porque en general es el perfil de gente más alejada de la política. Ajá. ¿Desaprovechan la oportunidad? Bueno, desde el punto de vista de ellos hicieron algo más valioso que mirar el debate, porque hay gente que no se siente llamada, que no le interesa mucho y que, decidirá por otras cosas. Si están siguiendo nuestra emisión en video en radiomundo.ui, si nos están siguiendo por Cardinal TV, si nos están siguiendo por Facebook Live, en la pantalla van a ver ahora las gráficas. Pasamos a la primera ya directamente, Mariana. Bien, bueno, los datos son los que tú ya mencionaste. Lacalle Pou tiene una ventaja, está 47% de intención de voto, mientras que Martínez está 42%, la ventaja es de 5 puntos, que es interesante decir cuántos votos son, porque a nosotros a veces la gente, sobre todo la gente mayor que no está tan acostumbrada a trabajar con porcentajes, dice, bueno, y 5% es mucho, es poco, son aproximadamente 130.000 votos, esa es la diferencia que hay entre Lacalle Pou y Martínez. 2 estadios
centenarios y medio, digámoslo así. Esa es la típica uruguaya, vamos a centenarizar, centenarizando. Porque es lo que la gente Exactamente, puede lo primero que pensamos es ¿no? cuántos estadios llenamos con esto. Bien. Y luego tenemos el 5% de personas que dicen que van a votar en blanco anulado y un 6% de indecisos. Y ese 5 y 6%, ese 5% en blanco o anulado, que ya tiene definido eso, y el 6% de indecisos, ¿son números raros para esta altura de un balotaje? Bueno, ¿Te llamó la atención? No, en el balotaje pasado la cifra de indeciso fue de 5,3, de votos en blanco anulado. La final fue 5,3, con lo cual probablemente esté en torno al 5. Yo creo también que tal vez pueda bajar un poco, porque nosotros también los vamos a mirar en estos días, porque puede pasar que algunas personas que digan, no, yo voto en blanco anulado, después termine cambiando su voto, ¿sí? Entonces vamos a mirarlos también a ellos con lupa. Pero no es una cifra que me llame la atención porque ronda lo que ha sido habitualmente. En balotajes anteriores fue más chico. Yo creo que tiende a achicarse cuando los votantes ven que puede haber alguna diferencia, cuando el margen es más chico. Vimos que votó menos en blanco o anulado cuando las diferencias entre el primero y el segundo fueron menos. En la pasada la diferencia entre Tabaré Vázquez y la calle Pou fue más grande y hubo un 5,3. Respecto al 6% de indecisos, bueno, es una cifra esperable. No dormiría bien si fuera en el 20. Me parece que es bien. No, porque sería un dolor de cabeza para ustedes. Sería un dolor de cabeza, sí. Ya tampoco duermo muy bien, pero bueno, sería peor si fuera en el 20. Con un 6 es razonable. Bueno, le puede llamar la atención al oyente que este informe de cifra, el primero que ustedes hacen desde la primera vuelta, se parece mucho en números a, por ejemplo, los que ha dado a conocer equipos, el que ha dado a conocer opción. Entonces, ¿qué conclusión hay que sacar? La conclusión es que cuando varias encuestas... Perdón, y sí. esos trabajos son anteriores a este, Sí. ¿no? Este es bien fresquito, ¿no? Sí. Entonces, cuando varias encuestas ven más o menos la misma película, que podrá ser, en vez de 47, capaz que es 48, incluso capaz que es 49 o capaz que es 46, pero las diferencias son bastante similares. Quieren decir que están reflejando una situación que está dada, ¿sí? Y uno, si ve quienes han hecho públicas un seguimiento más metódico, ha sido equipos, más se han movido 1 o 2 puntos, pero ha sido estable. Yo te comentaba, Emiliano, cuando llegué, que nosotros el domingo, el día de las elecciones de octubre, hicimos una encuesta que fue la que nos ayudó a dar el resultado, y también preguntábamos por el balotaje y nosotros teníamos casi el mismo resultado. ¿ah, sí? Exactamente, nos daba 47, el 27 de octubre nos daba 47-42. ¿Eso quiere decir que las campañas no influyen? No. Quiere decir que las posiciones son bastante estables. Adentro puede haber movimientos. Y además, para cada grupo, las campañas son muy importantes para que la militancia trabaje. Porque hay que mantener. Una cosa es que el 27 de octubre la gente diga quién piensa votar y otra cosa es que 4 semanas después efectivamente lo haga. Tiene que haber un trabajo ahí de convencimiento, de sostener. Entonces, yo no estoy diciendo que las campañas no tengan resultado. Lo que estoy diciendo es que tal vez en magnitudes no hayan generado tanta variación respecto a lo que hace un mes ya se veía. De todos modos, teniendo en cuenta justamente eso, una especie de estabilidad que tú estás marcando, ¿qué conclusión hay que sacar? ¿Que ya está? ¿Que el balotaje ya está? ¿Que va a ser en estos términos el resultado? No es una conclusión que yo pueda sacar. O sea, acá es libre cada uno. Hay gente que dice, bueno, esto ya está, y hay gente que podrá decir, bueno, queda poco, ¿no? Lo que yo creo es que hay un favorito que claramente en este escenario y en todo lo que hemos visto este mes sigue siendo el favorito, que es la calle Pou, y que si no pasan cosas muy drásticas y las encuestas no le estamos cerrando feo, porque también podría llegar a pasar, espero que no, la situación está bastante resuelta. Ahora, hay un 6% de indecisos, hay gente dentro de cada una de las dos opciones que tal vez piense que puede llegar a cambiar, y quedan 3 o 4 días, 3 hasta la veda, pero sabemos que la campaña va a seguir hasta el domingo, ¿no? Que pueden llegar a mover. Y sabemos que hay gente que resuelve en el mismo día de la votación. En el cuarto secreto nos han dicho también, sí. Bandidos. Sí, el margen de indecisos es igual o... Es un poco mayor que la diferencia. Es un poco mayor que la diferencia entre los dos. Entonces... Pero está claro que los indecisos no van todos para el mismo lado. El tema es que puede haber movimientos internos de uno hacia otro en función de lo que pase en la campaña. Así que bueno, no tenés respuesta para esa pregunta.
No tengo respuesta, o por lo menos no la que la gente quisiera. Mi respuesta es, está bastante estable la situación, uno podría decir que está bastante cerca de una definición, pero no me animo a decir que está cerrado. Ajá. Enseguida vamos a ver otros cruces que ustedes hicieron. Mirá, Mariana, a propósito de si de acá al domingo los números de esta encuesta pueden cambiar, dice un oyente, y la gente que viene de afuera, ¿cuánto puede mover la aguja? Consulta Andrés. Bien, yo creo que algo puede moverla. Hay 120.000, entre 120.000 y 130.000 votos hoy de diferencia entre la calle Pou y Martínez. ¿Cuánta gente puede llegar a venir a votar desde afuera? Bueno, algunos hablan de 10.000, de 15.000. Todavía están por debajo de esa diferencia. Es cierto, también ese 6% se puede mover y puede colaborar, no es solo eso. Por eso tampoco me animo a decir que está cerrado. Yo creo que los votos de afuera pueden tener su peso, pero para ser decisivos tendrían que traer a mucha gente y tendría que pasar algo muy drástico para que el 6% mayoritariamente se moviera hacia el Frente Amplio. Mariana, yo tenía una duda. Tú mencionaste ya algo del perfil de estos indecisos, de este 6% de indecisos, ¿no? Pero ¿qué más se puede saber de ellos? A ver, por ejemplo, es probable que sean personas que hayan votado opciones que ya no jueguen ahora en el balotaje. Estoy pensando en Talvi, en Mieres o demás. ¿O son personas más bien que les importa muy poco la política, que están más bien alejadas? Un poquito de cada una de las cosas que dijiste. En general, los indecisos tienen dos perfiles. Uno mayoritario, que es la gente que está más alejada de la política, que le importa menos, que se siente más lejana, más gente del interior que de Montevideo. Y después tenemos un pequeñísimo grupo que es el grupo más, el que le importa muchísimo la política y está muy en el detalle y no está convencido con ninguna de las dos opciones. Entonces, esos grupos están. Otra cosa interesante que tú decías, ¿de dónde vienen? Bueno, sí, mayoritariamente vienen de los partidos que hoy no están disputando la elección. Aunque dentro de cada una de las dos opciones hay un pequeñísimo grupo también de indecisos o de gente que dice probablemente vote a fulano, pero no estoy completamente seguro, ¿sí? Entonces, los votantes de los otros partidos, que son los que además le dan la ventaja a la calle Pou, porque recordemos que la calle Pou tuvo el 28 y poco por ciento de los votos, y hoy estamos hablando de que tiene 47. Indudablemente para ganar necesita de esos. Bueno, ahí es donde hay gente que ya, indudablemente si llegó a 47 ya se pasó y probablemente esté muy seguro, y estaba seguro antes de octubre de lo que iba a votar en el balotaje, pero también hay ahí pequeños grupos, sobre todo en el interior, que no están todavía seguros a quién votar. Seguimos, vamos al segundo gráfico. Ustedes estudiaron la intención de voto dividida por Montevideo e interior. Sí, porque son dos, no dos países distintos como algunos dicen, pero sí dos grupos distintos que tienen diferencias en su modo de ver la política y de ver al país. Montevideo sigue siendo una ciudad frente amplista, ¿sí? Hoy el 48% piensa votar en el balotaje a Daniel Martínez, mientras que un 43% piensa votar a la calle Pou. Hay un 5% de gente que piensa votar en blanco o anulado y un 4% de indecisos. Esto muestra una preferencia por Daniel Martínez, pero si miramos lo que ha sido históricamente en Montevideo, una baja de la votación del Frente. Ah, sí. Sí, históricamente el Frente llegó a tener más de 50, incluso cerca de 60 en Montevideo. Hoy no lo tiene. Y eso habla de los problemas que tiene el Frente Amplio, y por algo votó 39 y por algo está segundo, ¿no? Acá hay una pérdida importante de votos. En el interior la situación se revierte y el favorito es la calle Pou con el 50% de intención de voto y un 38% de intención de voto para el Frente Amplio. Además hay un 5% que piensa votar en blanco o anulado y una cifra mayor de indecisos de la que hay en Montevideo, el 7%. Por lo que hablábamos hoy del perfil de indecisos. Me impresiona que las diferencias son distintas, ¿no? Sí. En Montevideo la diferencia es de 5 puntos, ¿no? O sea, sí. Martínez muy arriba, 48, pero con 5 puntos de diferencia sobre la calle Pou. En cambio, en el interior, la diferencia a favor de la calle Pou es de 12 puntos, ¿no? Sí. De 50 a 38. Esto explica por qué el Frente está donde está. El Frente supo sacar más de 12, incluso a veces hasta 20 puntos de diferencia en Montevideo. Ahí, cuando tenía ese bastión, era lo que le permitía ganar 3 elecciones. Aunque también es cierto que en el 2014 en el interior votó mucho mejor que esto. Claro. Había crecido bastante. El Frente ha perdido
en los dos, en Montevideo Interior, pero porcentualmente peso más en el interior que en Montevideo. Esto habla en parte también de los problemas del oficialismo del partido de gobierno y de cómo la oposición ha logrado mantener y mejorar su performance en varios departamentos. ¿El otro cuadro? Pasamos al otro cuadro, ¿te parece, Mariana? Con lo que tiene que ver con intención de voto, ahí lo analizan por edad directamente. Y ahí también hay como dos perfiles marcados, ¿no? Sí, esto es interesante porque, bueno, confirma unas viejas teorías, ¿no? Los votantes, entre los jóvenes hay más votantes de izquierda o de los partidos de izquierda, y entre la gente mayor hay más votantes de los partidos fundacionales o más cerca de la derecha. Vamos a repasar los números por las dudas para quienes no están mirando la pantalla. Bueno, entre los votantes de 18 a 29 años, la calle Pou cosecha 39% de intención de voto y Martínez 49%. Entre los que tienen entre 30 y 44 años, 43% de intención de voto para la calle Pou, Martínez 46%. Y después el panorama cambia, ¿no? De 45 a 59 años, 51% de intención de voto para la calle Pou y 39% para Daniel Martínez. Y entre los que tienen 60 años o más, 56% de intención de voto para la calle Pou y 36% para Martínez. Bien, entonces, lo que vemos es a un Daniel Martínez y un Frente Amplio más fuerte entre los jóvenes y con una ventaja entre la gente de jóvenes adultos de 30 a 44 años, y pierde esa ventaja y la calle Pou gana y le saca ventaja entre los mayores de 40, sobre todo entre los mayores de 60. Ahí le saca 20 puntos a Daniel Martínez. Acá un dato interesante es, los jóvenes siguen optando por el Frente como desde el inicio, desde el 71, pero tal vez en menor medida. Hoy hay jóvenes que, o un porcentaje importante de jóvenes que optan por los partidos fundacionales. Y después, otra cosa interesante es que un tramo que fue siempre fuerte para el Frente Amplio, que son los que hoy tienen entre 45 y 59 años, que es la generación del 83, toda esa gente que para el Frente fue la explosión, porque recordemos que en el 71 tuvo un 17-19%, la explosión la hizo después de la dictadura. Ahí es donde están los desencantados, en ese grupo que hoy son los cincuentones con todos sus problemas respecto a la jubilación. Es la gente que creció con el Frente Amplio y que hoy entre ellos hay varios desconformes o prefiriendo tomar otras opciones. En perspectiva, ideas, debate y tendencias. ¿Vas a hacer, Mariana, un último informe antes de la veda? Sí, nosotros vamos a estar en estos días mostrando en Telemundo. Bueno, el jueves vamos a hacer la proyección de indecisos. Vamos a tratar de ver, no torturarlos, pero sí, porque ya les preguntamos, ya están en su casa tranquilos, no los molesta. Nosotros vamos a mirar sus respuestas para tratar de. No vienen de nuevo. Vamos a tratar de ver cómo se pueden llegar a comportar el domingo. Y también estos días vamos a estar mostrando, un poco lo que conversábamos hoy, los votantes de los distintos partidos que no están en disputa ahora del balotaje, a dónde se han ido, profundizar un poco más en el perfil de indecisos, en quién cree la gente que va a ganar, porque eso también es una cosa interesante. Entonces vamos a estar viendo estos días, exprimiendo un poco más la encuesta. Mariana Pomies, socia directora de la consultora Cifra, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Volvemos a charlar en estos días entonces.